y le hemos colocado a este estudio, a esta predicación: sal de Lodebar, el rey te ha mandado llamar. Sal de Lodebar, el rey te ha mandado llamar. La historia que hemos leído es una historia que nos habla de un príncipe. Su nombre fue Mefiboset. Él era el nieto del rey Saúl de Israel, nacido como príncipe en un palacio con todas las comodidades y cuidados de su época. Pero algo sucedió y le cambió su vida. Y vamos a ver esta tarde, con la ayuda de Dios, cómo el momento gris y oscuro que puede tener una persona cuando nace, crece, Dios puede hacer cosas grandes porque Él tiene la última palabra. Le invito a que deje un apartado ahí y vamos a conocer un poco de Mefiboset. Y vamos a ir al capítulo 2, ahí mismo, del segundo libro de Samuel. Perdón, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Samuel 4:4. Vamos a leer un poco acerca de la historia de este nieto de Saúl. Recordemos que Saúl fue el rey de Israel y su descendencia, Jonatán y por ende Mefiboset, estaban destinados a continuar con el linaje de Saúl. Dice el versículo 4, ¿ya lo tiene? Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Imaginemos esta escena. El papá, Jonatán, y el abuelo salen a la batalla contra los filisteos. Y se esperan que regresaran con la victoria. Pero algo sucede, ellos pierden la vida en la batalla, el abuelo y el papá de Mefiboset. El niño tenía 5 años. Imagínense, 5 años este príncipe que estaba destinado a ser el rey de Israel eventualmente. Pero cuando llega la noticia, dice el versículo 4, y su nodriza, es decir, quien lo cuidaba, le tomó y huyó. En aquel entonces se sabía que cuando moría el rey, tenían que huir su descendencia, porque el rey que viniera a colocarse como rey iba a matar a la descendencia del rey que había muerto. Entonces, cuando escuchan la noticia de que murió Saúl y murió Jonatán, toda su descendencia, su casa, salen huyendo para salvaguardar su vida. Y en ese momento efusivo, dice el versículo 4, y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué pasó? ¿Me ayuda a leer? Se le cayó el niño y quedó cojo. ¿Qué cosas pueden suceder cuando no tomamos con cuidado a los niños? Sabe que los hijos son una bendición y tenemos que cuidar de ellos. Por muy fuerte que sea la noticia que ha llegado a tus oídos, por muy difícil que sea lo que tengas que realizar, primero debes de cuidar ¿a quién? A los hijos. Primero a los hijos. Porque el problema, como ya está, lo vamos a resolver y no tenemos que echar otro problema más grande. Dice la Biblia entonces que la nodriza, corriendo para querer huir con el hijo de Jonatán, sale corriendo y se le cae el niño y la vida le cambia. Lo que pudo haber sido una bendición muy grande para Mefiboset, ahora se torna gris y oscuro. Muere su abuelo, muere su padre y ahora él queda lisiado. Qué futuro tan difícil, ¿verdad? Y a veces nos quejamos nosotros que nos falta a veces qué comer, qué vestir, qué zapatos, que un celular. Y mire que hay gente que la está pasando muy mal y quisiera tener lo que usted tiene. Así es de que antes de que reniegue de lo que tiene, dele a Dios gracias, porque tiene una bendición, tiene una familia, puede caminar, se puede vestir por sí solo. Hay muchas cosas que de repente nos olvidamos y a veces nos quejamos tanto en la casa. A veces los hijos entran en ese espíritu de es que me falta, es que quisiera. Y vemos cómo este niño nos enseña, hermanos, que hay cosas más importantes que tenemos que valorar y cuidar. Y la primera es la vida, la salud, la familia y tener un hogar. Dice la Biblia, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y así creció hasta cumplir 5 años. Y vemos cómo entonces la vida se torna difícil para este niño que tenía un futuro prominente. Sin embargo, algo sucedió y le cambió la vida.
Después de este evento, la noticia se lo lleva a vivir a Lodebar, a ese lugar. Allá estaba, ahí creció, ahí hizo su vida. Mire lo que significa Lodebar, los que anotan. Lodebar nos habla de un lugar difícil en el cual fue criado Mefiboset y en el cual él tuvo que vivir toda su vida, hermanos. Sabe que es algo importante que tenemos nosotros que entender de parte de Dios, porque muchas veces somos llevados a ese lugar. Lodebar significa un lugar difícil, árido y seco. Y también significa Lodebar un lugar sin comunicación. Entonces imagínense a dónde se fue este joven Mefiboset. Se fue a un lugar donde estaba aislado, a un lugar seco y a un lugar árido, porque él pensaba que no tenía futuro. ¿Qué le puede esperar a un joven lisiado? ¿Quién se va a fijar en él para formar una familia? Pero Dios se acordó de él. Dios se acuerda de nosotros. Y Dios puede ver nuestra necesidad y nuestra carencia. Quizás la gente de alrededor no puede saber a ciencia cierta lo que tenemos, pero Dios, Él sabe todo de nosotros, hermanos. Y Dios quiere que en esta tarde podamos nosotros conocer un poco acerca de esta historia. Y vamos a ir a unos versículos de la Biblia. Le invito al capítulo 16, ahí mismo. Vamos a un poco de introducción. Segundo libro de Samuel 16, y vamos a leer del 1 al 4. Recordemos que David tuvo una amistad muy importante con Jonathan, el padre de Mefiboset. Yo leo y usted me va alcanzando con su vista. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Aquí encontramos un principio. Cuando alguien te va a visitar, lo tienes que recibir para ofrecerle algo. ¿Escuchó eso? Cuando alguien vaya a tu casa y te vaya a visitar, el deber como hijos de Dios es ofrecerle, aunque sea un café, un vaso de agua, porque han llegado por algo a tu casa. David iba a visitar a Mefiboset y dice que su criado Siba dice que lo recibió con presentes a David. Versículo 2. Y dijo el rey a Siba: David, ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió: el rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolveré a la casa de Israel en el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. ¿Qué estamos leyendo aquí? David visitó a la casa de Mefiboset y se lo llevó a vivir al palacio, y ahí viviría el resto de su vida, en el palacio del rey, haciendo memoria a lo que Dios había hecho con su padre Jonathan. Ahora sí, vamos a ir al capítulo 9 y a conocer un poco de este momento. Versículo 1 del capítulo 9. Dijo David: ha quedado alguno de la casa de Saúl, y he aquí a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan. ¿Sabe que en la vida nosotros sembramos para nuestros hijos? ¿Sabía usted que hay cosas que hacemos en esta tierra que quizás no vamos a ver la cosecha de ellas, pero nuestra descendencia verá el resultado de nuestro gesto de amor para con los demás? Y es el caso de Jonathan, que tuvo una amistad con David. Ya había muerto él, pero ahora David tiene en su corazón el deseo de ayudar a alguien de la descendencia de Jonathan. Y lo que vemos aquí es la compasión de Dios para con este joven Mefiboset. Dice el versículo 3, el 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba,
al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Versículo 3, el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿Qué es lo que iba a recibir Mefiboset de parte de Dios a través de David? Misericordia. Algo que no merecía, pero que Dios acordaba de él. Yo sé que para todos los padres tenemos siempre la inquietud: ¿qué será de nuestros hijos el día que no estemos? ¿Quién los va a cuidar? Muchos de nosotros pensamos en nuestros hijos. ¿Quién va a ver por ellos? ¿Y sabe qué? Esta historia nos habla y nos recuerda: ¿quién va a cuidar de nuestros hijos? Es Dios. Es Dios. A veces quisiéramos que fuera una persona en particular que tuviera un compromiso y dijera: yo me encargo de tus hijos. ¿Quién cuidó de este joven, hermanos? Mefiboset. Dios. Movió a David y buscó a aquel descendiente, y dice el versículo 3: a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde, hermanos? En una tierra, en Lodebar, una tierra árida, hostil, seca y sin comunicación. ¿Y sabe que hay mucha gente que está así? Está en un momento difícil, aislado, y no quiere hablar con nadie. Y es posible que esta tarde esté alguien aquí así. Se siente con su vida que no tiene sentido, que no le encuentra para dónde caminar. Y nos reflejamos o se reflejan con Mefiboset. ¿Qué podemos hacer aislados nosotros, hermanos? Nada. Necesitamos los unos de los otros. Y dice entonces la Biblia que este joven se encontraba en un lugar de sufrimiento. Mefiboset representa también la realidad de muchas iglesias, porque también Lodebar representa tibieza, indiferencia en las iglesias. Y sabe que como pastor yo tengo el deseo de que en este lugar ese espíritu no llegue, sino que en la iglesia Shaddai estemos familias que nos amemos los unos con los otros, que cuando vengamos a la casa de Dios vengamos con el gozo y la alegría de escuchar la palabra de Dios, no ver el culto como una carga, sino como una bendición, que sea un tiempo para alabar a Dios, no ir al culto porque hay que ir al culto, no vamos a la casa de Dios porque Dios está en ese lugar, porque si no entonces estaremos en Lodebar, en un lugar frío, indiferente, donde no se escucha nada. Y yo oro a Dios como pastor, que en este lugar sea un lugar donde esté la presencia de Dios siempre. Y vemos entonces que David llega a ese lugar. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Tenía esta esperanza Mefiboset a sus 5 años de que alguien se acordara de él? No. Y quizás habemos gente así que pensamos que nadie se acuerda de nosotros, pero hoy quiero recordarle a usted, hermana, hermano, Dios se acuerda de usted. Y Dios sabe quién somos y sabe cómo estamos espiritualmente y cómo estamos en la casa. Y dice el texto que fue entonces el rey y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y aquí encontramos un principio. Cada vez que nos presentemos delante de Dios, tiene que ser con humildad y con reverencia. Nunca dejaré de insistirle a usted. Cada vez que llega a la casa de Dios, lo primero que tiene que hacer es arrodíllese delante de Dios y dele a Dios gracias. Primero, agradecido. Dice que le hizo una reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, ¿cómo le dijo? He aquí tu siervo. Se acabó el orgullo. No había indiferencia. Completamente una autoestima muy por debajo. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué? Misericordia. Qué palabras tan profundas escuchó en ese momento
Mefiboset de parte de David. Te voy a dar lo que necesitas, Mefiboset. Vas a ser bendecido, no porque tú te lo merezcas, sino por amor a tu padre, sino por amor a Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Debemos de descansar que el futuro de nuestros hijos será cuidado por Dios. Solamente lo que tiene que hacer usted es sirva a Dios, sirvamos a Dios, estemos con Dios y Dios se encargará de nosotros. Qué importante es escuchar esto de parte del Señor. Versículo 7: haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás. ¿Me ayuda a leer? ¿Se puede imaginar a este joven? Seguramente las lágrimas se le salieron. Lloró, porque él quizás pensó en una vejez difícil, en un lugar alejado, aislado. Pero la última palabra en nuestra vida la tiene Dios. La última palabra en nuestra vida la tiene Dios, y Él determina cómo va a ser nuestra vida al final. Y vemos entonces cómo Dios comienza a obrar grandemente en la vida de este Mefiboset. Versículo 8: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Leo otra vez el versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo se autocalificó Mefiboset. Estaba un hombre quizás muy lastimado emocionalmente. Se miró muy por debajo de lo que vale un ser humano. Se consideró un animal. Y sabe que cuando estamos en condiciones como Mefiboset, pensamos de que no valemos nada. Pero déjeme recordarle que tenemos un valor muy importante en las manos de Dios. Amén. Y dice el versículo 9: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Le regresó todo, hermanos. Ahora recordemos que dice un pasaje de la carta a los Efesios que es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Fue Dios el que movió a David para que le devolviera todo lo que le pertenecía a Jonatán y se lo diera de regreso a Mefiboset. Se lo devolvió. No solamente se lo devolvió, sino que puso a Siba para que se lo cuidase el resto de su vida. ¿Qué podemos encontrar esta tarde en todo lo que estamos leyendo, hermanos? Lo único que yo logro ver aquí es que Dios cuida de su pueblo y Dios cuida de sus hijos. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer ahí. Juan, capítulo 10. Vamos a leer desde el 9. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto nos habla de la bendición de caminar con Cristo. Yo soy la puerta, es decir, a través de Cristo tendremos todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y dice el versículo 9: será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, con Cristo, aunque tengamos pruebas y dificultades, siempre habrá una palabra que nos alimente, nos aliente a seguir adelante. Versículo 10: el ladrón, por otro lado, el enemigo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Y eso fue lo que recibió Mefiboset, una bendición en abundancia. Lo alcanzó la misericordia de Dios. Fue tan grande el amor de Dios para con Mefiboset que lo alcanzó en un tiempo difícil de su vida. Regresemos a la historia. Versículo 10. Y tú, pues, vamos a leer el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor, es decir, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá. ¿Me ayuda a leer? Y mire qué cosa tan importante, hermanos.
Y sabe que Dios esta tarde nos quiere sacar de ese lugar. Nos quiere sacar de lo de bar, del lugar del conflicto, de sentirnos solos, para que participemos de la mesa del Señor. Amén. Que participemos del alimento de Dios. Qué bendición estaba recibiendo en ese momento Mefiboset. El hijo de tu Señor comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. No solamente era un invitado, no, tendría los mismos privilegios que los hijos de David. Yo siempre he pensado esto como padre, en el futuro de mi hija. Pero cuando leo esto tengo paz y sé que Dios cuidará de ella, porque su vida está en sus manos. Por lo tanto, mientras tenemos vida en esta tierra, lo que tenemos que hacer es caminar con Dios, servirle a Dios, y Dios se encargará de todo lo demás. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Qué bendición tan grande tuvo Mefiboset al final, hermanos. Es una palabra que Dios nos está dando en esta tarde para reconocer la misericordia de nuestro Dios. Vamos a concluir y vamos al capítulo 19, versículos 24 al 30. Segundo libro de Samuel, 19, versículos 24 al 30. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Mire la condición de Mefiboset, hermanos. Se dejó al abandono. Se dejó al abandono y pensó que no tendría esperanza. Qué difícil es cuando la gente se deja y se abandona a su suerte. Cuando mientras tenemos vida tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Fíjese, ¿qué representó para Mefiboset David? Como un ángel de Dios. ¿Y cuántos ángeles de Dios tendrá el Señor en esta tierra para cuidar los nuestros? Gente que nunca te imaginas, Dios va a usarla para que cuide a los tuyos. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Le dejó todo a cargo a David para que se encargara de las tierras que él tenía. Esta tarde Dios nos deja a nosotros la responsabilidad de su palabra y de caminar con él. Una última cita, capítulo 21, ahí mismo, versículos del 1 en adelante. Dice el versículo 1: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: esta es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas eran de los hijos de Israel,
no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos. ¿Me ayuda a leer? ¿Sabe que también hay buenos amigos en esta tierra? Y Dios quiera que nuestros amigos sean también de la misma casa de Dios. Dice David que por la amistad que le tuvo a Jonatán, le perdonó también en este momento la vida a Mefiboset. Por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Dios es un Dios de oportunidades. Y esta tarde nos recuerda lo importante que Él es en nuestras vidas, hermanos. Esta tarde mi oración es de que Dios nos ayude a no olvidarnos que Él tiene el control de nuestras vidas.